Bienvenidos a una ciudad del sur de España, una ciudad cargada de historia, tanto musulmana, judía y cristiana. Una ciudad que os va a encantar. Bienvenidos a Granada. Hoy vamos a perdernos por callejones con siglos de historia, subir hasta miradores donde el tiempo se detiene. Caminaremos entre los aromas del Albaicín, la magia del Sacromonte, y cruzaremos las puertas de la joya andalusí, la Alhambra. Granada no se ve, se siente. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir te va a emocionar. Somos Rafa y Javi y esto es Pasaporte sin Límite. Granada. En este momento comenzamos nuestro recorrido de 3 días por Granada, en el que os mostraremos lugares increíbles que no os podéis perder. Y ahora nos encontramos en el centro de la ciudad. Aquí detrás tenemos la Catedral de Granada. Y una de las cosas que destaca es que la torre de la catedral está inacabada. Ahora después vamos a ir a visitarla por el interior y también la Capilla Real, así que vamos a verla. En el momento de grabar este vídeo, la entrada cuesta 6 euros por persona. Sin embargo, puedes obtener descuentos si eres estudiante o jubilado. Estamos aquí y la verdad es que es muy imponente porque los espacios son enormes, las columnas también y después los techos también son gigantescos. La catedral fue construida sobre la antigua mezquita mayor tras la conquista de la ciudad en el año 1492. Con la entrada podrás visitar prácticamente todo el conjunto, excepto la Capilla Real, que requiere una entrada aparte. Es un lugar muy especial, ya que alberga los restos de los reyes católicos. Y después de haber visitado la catedral, ahora estamos aquí para entrar en la Capilla Real. Vamos a comprar las entradas ahora y la visitaremos. Y además, toda esta parte es muy bonita. No se permite hacer fotos ni grabar vídeos en el interior, pero ya os adelantamos que la visita merece muchísimo la pena. Muy cerca de la catedral se encuentra nuestra siguiente parada obligatoria en la ciudad. Y ahora nos encontramos en la Alcaicería, que es un zoco de tiendas donde se puede encontrar cosas de bisutería, de regalos y tal. En la antigüedad, esto de aquí es el mercado de la artesanía, donde se podían comprar especias, cosas de seda, es decir, todas las cosillas, por así decirlo, de la época antigua. Y ahora todo esto de aquí lo bueno es que tiene muchos recovecos y es muy bonito para dar un paseo, incluso para comprar. Y ahora seguidme y os voy a enseñar un detalle. Y ahora llegamos aquí a esta pequeña plaza que también la verdad es que está como muy escondida y también muy bonita. Esta zona del zoco es como un pequeño laberinto en el que el perderse es parte de la experiencia. Su ambiente, su decoración y sus tiendas lo convierten en un lugar perfecto para comprar algún recuerdo. Y ahora la verdad es que aquí el centro de Granada es muy bonito también para pasear por todas las calles tan pequeñitas que tiene, están recogidas, y también porque aparte de todas las tiendas y todo lo que podemos ver, también hay artistas callejeros y entonces la verdad es que eso que lo hace muy agradable para dar un paseo por aquí tranquilamente. Y ahora nos encontramos en el barrio del Albaicín. Esta calle que tenemos aquí detrás se llama Calderería Nueva, que es muy conocida por todas las cosas de teterías que hay, también restaurantes y tiendas. Entonces, bueno, es perfecto para venir tanto de día como de noche. Y aquí, aparte de todas las teterías, también encontramos tiendas como esta de aquí, que son tiendas de especias de todos los países. Entonces, pues es perfecto si os encanta la cocina. Y ahora, dentro de aquí de la calle de las teterías, tenemos aquí esta tetería que la verdad es que la vemos muy bonita y con una carta que la verdad es que tiene muchas cosas. El barrio del Albaicín tiene más de 2000 años de historia y es el más antiguo de Granada. Además de sus tiendas y teterías, que ya os hemos mencionado, aquí se esconden algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad. Y otra de las cosas que también hay en esta calle es una tienda como esta de aquí, donde venden también postres árabes. Y si nunca los habéis probado, los postres árabes son una auténtica delicia. Vale mucho la pena probar alguno. Y ahora vamos de camino a los miradores. Vamos a ir a un primer mirador que está, por así decirlo, un poquito más bajito, y después ya para la puesta de sol iremos a un mirador que está muchísimo más alto. Otro de los grandes atractivos del Albaicín son sus miradores, que ofrecen vistas impresionantes de la ciudad. Y ahora ya hemos llegado aquí al primer mirador, que se llama Placeta de los Carvajales. Vamos a ir para allá y vamos a ver las increíbles vistas que vamos a tener. Si estas vistas os parecen espectaculares, esperad a ver el siguiente mirador, uno de los puntos imprescindibles para cualquier visitante. Eso sí, os avisamos que suele estar bastante concurrido. Y ahora, para terminar el día, ya estamos aquí en un mirador que es el Mirador de San Nicolás. Ahora vamos a disfrutar de la puesta de sol con la Alhambra de Granada de fondo, y la única pega es que hay muchísimo turista, pero bueno, es perfecto para disfrutar ahora pues con las vistas que tenemos. Y después del mirador también tenemos aquí una pequeña plaza, que la verdad es que también es bastante bonita, junto aquí con una iglesia. Y lo único que para subir a todo esto ha sido bastante costoso porque había muchísimas cuestas. Además, toda esta zona tiene mucho encanto por todas las calles, por el empedrado y por la propia decoración de las casas.
Y otro plus que tiene esta zona es que hay un restaurante con unas vistas increíbles hacia la Alhambra, mirad. Los precios de este restaurante son algo elevados, pero si os lo podéis permitir, disfrutaréis de unas vistas que lo compensan con creces. Y a escasos metros del mirador de San Nicolás encontramos esto de aquí, que es el Arco de las Pesas, que es la antigua puerta que separaba la Alcazaba del Albaicín. Esta puerta tiene más de 1000 años y se conoce como la Puerta de las Pesas. Recibía este nombre porque en ella se colgaban, a modo de castigo público, las pesas trucadas de los comerciantes deshonestos. Y ahora aquí en el centro de Granada estamos rodeados de edificios muy históricos y ahora vamos a ir para allá, que es el Paseo de los Tristes, que es una zona muy bonita para dar un paseo a un lado la Alhambra y al otro lado pues los pequeños comercios, un pequeño río que vamos a ver a continuación y os va a encantar. Vamos para allá. Ahora nos vamos acercando a la Alhambra de Granada, pero antes queremos mostraros algunos lugares importantes que encontraremos de camino y que también merecen una visita. Y nada más llegar aquí al Paseo de los Tristes encontramos aquí esta pequeña iglesia que es del siglo XVI. Está construida sobre una antigua mezquita. Y ahora ya a continuación encontramos todo el Paseo de los Tristes. La verdad es que es muy bonito porque tenemos aquí todo el río que bordea todo el paseo entero y tanto ahora como sobre todo también por la noche es muy bonito para ir dando un paseo por aquí relajadamente. Esta es una de nuestras zonas favoritas. La estrechez de sus calles, el sonido del río y estar a los pies de la Alhambra lo convierten en un lugar único para pasear. Además, es uno de los rincones más fotografiados de la ciudad, gracias al entorno, el río, la arquitectura y por supuesto la imponente Alhambra vigilando desde arriba. Mientras recorremos este paseo nos encontraremos con edificios históricos, como este puente o esta iglesia. Y justo aquí al final del Paseo de los Tristes llegamos a esta plaza que la verdad es que es muy bonita, que está la gente incluso aquí sentada tranquilamente leyendo libros y eso. Y lo mejor de todo, lo que tenemos detrás, que es las vistas a la Alhambra de Granada. Una cosa aquí curiosa y es que el Paseo de los Tristes realmente no se llama así, se han puesto ese nombre porque este paseo, este camino es el que lleva hacia el cementerio. Entonces, como toda la gente estaba triste, pues por eso lo llamaron el Paseo de los Tristes. Y como podéis ver, en toda la ciudad hay constantes referencias al flamenco y a su profundo significado. Y es que no es casualidad, Granada es uno de los lugares donde realmente nació esta expresión artística. Y ahora, estando aquí en el centro, ahora vamos a coger esta calle hacia arriba ya para subir a la Alhambra de Granada. Así que nos espera una buena cuesta, pero allí estará la recompensa. Bueno, después de ir subiendo esta cuesta, ahora ya estamos llegando aquí. Y esto que tenemos aquí atrás se llama Puerta de las Granadas, que es justo la puerta de entrada ya hacia el complejo de la Alhambra de Granada. Se llama la Puerta de las Granadas por las 3 grandes granadas que decoran su parte superior. Y es que este fruto se convirtió en el símbolo heráldico de la ciudad tras la conquista cristiana de 1492, representando también la unión de los reinos de España. Y después de la subida hacia la Alhambra, lo primero que encontramos es esta fuente muy bonita, que según hemos leído es el pilar de Carlos V. La fuente que vemos aquí fue mandada a construir por el emperador Carlos V en el año 1545. En la parte superior central se puede observar el escudo imperial, un detalle que nos habla del poder de la época. Y a continuación de la fuente encontramos esta puerta de aquí que se llama Puerta de la Justicia. Todo esto, lo bueno es que se puede entrar sin entrada, entonces si queréis dar un paseo por todo esto, los jardines y todo eso, se puede venir libremente. Y ahora sí, nos adentramos en el interior del complejo de la Alhambra. Eso sí, si vais a visitar la Alhambra es muy importante comprar las entradas con antelación, ya que suelen agotarse. También es fundamental respetar los horarios asignados en la entrada, especialmente en algunos monumentos clave, porque si llegáis tarde no os dejarán pasar. Y ahora toda esta parte de aquí, todo esto es acceso gratuito y ahora nos han recomendado que vayamos entre el Palacio de Carlos V y esta iglesia de aquí, por este callejón y subamos hasta el Generalife. El edificio que vemos a la izquierda es el imponente Palacio de Carlos V. Lo visitaremos un poco más adelante en este vídeo. Y ahora mismo vamos a entrar ya a la parte del Generalife y esto ya hay que enseñar la entrada. Lo único que pasa es que, por ejemplo, a diferencia de los palacios, esto de aquí es el horario que nosotros queramos. Y ahora nos encontramos en el Generalife, que es la villa con los jardines, donde vivían los reyes nazaríes. Y también todo esto de aquí son los jardines del Partal. Tuvimos la suerte de visitar en un día soleado, lo que hizo que el paseo por los jardines fuera aún más especial.
Y es que este recorrido nos llevará varias horas, debido a la gran extensión y la cantidad de rincones por descubrir. Y ahora aquí con los jardines, la verdad es que se ve muy bonito porque además parece mucho más pequeño y en la realidad es que es mucho más grande. Y justo allá al fondo encontramos el Palacio del Partal. Uno de los motivos por los que estos jardines son tan conocidos es porque aquí se encuentra el Palacio del Partal, el más antiguo de toda la Alhambra que aún se conserva en pie. Es del siglo XIV y su nombre proviene de la palabra pórtico, en referencia a los 5 arcos que lo caracterizan. Y esta parte que estamos aquí se llama Palacio del Pórtico, que tenemos unas vistas increíbles en la ciudad de Granada, mirad. Este tipo de detalles en las ventanas los veremos por toda la Alhambra. Son uno de sus elementos más icónicos y le dan ese carácter único que la hace inconfundible. Y ahora nos encontramos aquí en el lateral y podemos encontrar la muralla, las torres y al fondo las vistas de la ciudad de Granada. Y dentro de los jardines del Generalife, ahora nos dirigimos a otra zona que también es realmente encantadora. Y ahora mismo vamos aquí por los jardines de camino al Generalife, que es una cosa que vamos a tener ahora en la otra punta de la Alhambra y según hemos visto es muy grande. Bueno, mientras vamos al Generalife, por aquí, por todo el lateral, podemos disfrutar de las increíbles vistas de toda la Alhambra. Ahora mismo ya acabamos de entrar en el Palacio del Generalife. Esta parte fue construida en el siglo XII, como lugar de descanso para los reyes musulmanes. Al estar alejada del bullicio de la ciudad, ofrecía un entorno tranquilo y relajante. Aquí tenemos una de las mejores vistas del jardín porque se ve todo el jardín, la fuente y por otra parte por allí la Alhambra de Granada. Aunque a simple vista puede parecer solo un jardín, en realidad es una obra maestra de ingeniería. Fue diseñado con un sistema hidráulico nazarí que aprovechaba el agua del río Darro y del Genil sin necesidad de bombas. La precisión de este sistema sigue sorprendiendo hoy en día. Justo a continuación nos encontramos el patio de la Sultana, que es todo esto de aquí. Y ahora mismo venimos para acá para entrar en los palacios nazaríes, que la entrada de este lugar tiene que ser justo a la hora a la que ya lo hayamos comprado. Y ahora sí, llegamos a la zona más importante y también la más concurrida de toda la Alhambra. Acabamos de entrar y aquí ya es la primera estancia donde podemos ver en todas las paredes unos detalles muy increíbles. Y ahora estamos aquí en el primer patio que hay y las paredes, por ejemplo, ahora lo vamos a enseñar de cerca, pero es que tiene unos detalles muy bonitos. Y justo a continuación del patio tenemos aquí este salón que las paredes, mirad, se ven increíbles los detalles que tienen desde aquí hasta el techo. Y ahora nos encontramos en el patio de los Arrayanes, que es este de aquí. A un lado y a otro del estanque este de aquí se encuentran las habitaciones. Después de recorrer el patio de los Arrayanes, nos dirigimos a uno de los lugares más conocidos y fotografiados del mundo. Y ahora aquí en la Alhambra llegamos a lo mejor, la joya de la corona, que es el patio de los Leones. Y ahora desde el Palacio de los Leones vamos a entrar en esta habitación que tiene unos techos increíbles. Lo vamos a enseñar. Se trata de la Sala de las Dos Hermanas, famosa por sus impresionantes bóvedas decoradas con mocárabes y por sus 105 estrellas talladas, que representan los 7 cielos del Islam. Y ahora sí, os presentamos uno de los espacios más emblemáticos de la Alhambra, el Patio de los Leones, un lugar lleno de simbolismo y secretos. Una de las curiosidades es que los 12 leones que rodean la fuente central son todos diferentes. Se cree incluso que la fuente funcionaba como un reloj hidráulico y que según la hora, el agua salía por la boca de un león distinto. Y ahora aquí en el interior del Patio de los Leones nos encontramos junto a la fuente que hay 12 leones porque simboliza las 12 tribus de Israel. Tras visitar el patio, nos dirigimos a otra de las estancias importantes dentro del conjunto de la Alhambra. Y en la Alhambra, aparte del Patio de los Leones, también tenemos muchos otros patios, como por ejemplo este, que es el Patio de la Lindará. Este patio servía como zona de descanso para la nobleza de la época.
Y además, según hemos estado viendo, aquí tenemos los baños antiguos. Y lo que a simple vista pueden parecer antiguos baños, en realidad eran auténticos espacios de relajación, muy parecidos a lo que hoy llamamos un spa. Se usaban para la purificación, el descanso e incluso como lugar de encuentro social. Y ahora mismo vamos al siguiente sitio, que es el Palacio de Carlos V. Este palacio, aunque se encuentra dentro de la Alhambra, no sigue el estilo islámico. Fue construido tras la conquista cristiana y destaca por su singular arquitectura. Nada más entrar, vemos aquí lo imponente que es el palacio, que es circular, digamos, y con unos pilares y una altura increíble. En el interior vamos a ir a la parte superior, que también se puede ir. La parte superior del palacio también merece la pena, ya que desde allí se obtienen unas vistas espectaculares del patio y de sus majestuosas columnas. Ahora a donde vamos es aquí, que es la Alcazaba. La parte más antigua de todo el complejo. Fue construida casi 300 años antes que el resto de los palacios que hemos visitado. Y justo esto que tenemos aquí es el barrio castrense, que es donde vivían las personas de la época, del tema militar. Aquí detrás tenemos el Palacio de Carlos V, la entrada de los palacios nazaríes y ahora, como estamos aquí en la parte de la Alcazaba, estamos en las diferentes torres que tiene y lo bueno es que tiene unas vistas increíbles de la ciudad, mirad. Toda la ciudad de Granada. Y ahora estamos en otra nueva torre y lo bueno de esta es que se ve todavía la ciudad más aún, incluida la catedral que está allí al fondo. Tener la suerte de visitarla en un día soleado como este es todo un regalo, porque podemos contemplar la Alhambra con toda Granada a sus pies, una imagen que cuesta olvidar. Y una curiosidad aquí de la Alcazaba es que iban a construir otra torre más y al final se quedó a medio construir, porque como está muy cerca del río, al parecer se empezó a hundir los cimientos, entonces al final pararon la construcción. Y una torre más que iban a hacer también, al final tampoco la hicieron. Nuestra siguiente parada es el barrio del Sacromonte, un lugar cargado de historia. Pero ya veréis que el camino es casi tan especial como el destino. Subiremos por calles empedradas llenas de encanto. Y ahora mismo estamos subiendo al barrio de Sacromonte, que es otra zona muy característica de aquí de Granada. Pero antes, vamos a contaros por qué este barrio es tan conocido y qué lo hace tan especial. Esto, para que os hagáis la idea, fue porque en el siglo XV, cuando los reyes católicos expulsan a los judíos y a los musulmanes de Granada, los expulsan hacia las montañas. Entonces construyen aquí en la montaña cuevas donde vivir ellos. Posteriormente, esto, por así decirlo, se llenó de gitanos, que son los que, por así decirlo, trabajaban para los reyes católicos. Entonces, cuando ya se quedan, por así decirlo, sin trabajo o lo que sea, pues se venían aquí a vivir. Entonces, este barrio también es conocido como el barrio de los gitanos. Durante la subida, veremos muchas casas con carteles que invitan a entrar y conocer su interior. Sin embargo, nuestra recomendación es hacerlo en el lugar al que nos dirigimos, que ofrece una visita mucho más completa. Y ahora ya que vamos a llegar, vamos a comprar aquí la entrada y vamos a poder visitar todas estas casas que están aquí construidas en la montaña. Bueno, ya estamos aquí y ahora vamos a entrar en la primera de las cuevas de todas las que hay por aquí. Estas cuevas más o menos datan del siglo XV. Toda esta pequeña cueva tiene la distribución que al fondo está la habitación, por otra parte aquí como la sala de estar y justo aquí en la entrada está la parte de la cocina. Cuando son muchos familiares en esta familia, pues dormían a lo largo de toda la habitación entera poniendo como esterillas en el suelo y dormían todos juntos. Y justo a continuación de la casa que acabamos de entrar, ahora estamos aquí, que son las cuadras, donde guardaban los caballos, los burros y donde guardaban todos los animales. Y mirad, justo por esa ventanita que está ahí arriba se comunicaba con la casa de al lado. Al igual que había casas destinadas al descanso de las familias, también existían espacios para coser, trabajar la cerámica o fabricar tejidos con todo tipo de diseños artesanales. De todas las casas, esta de aquí es muy especial, porque aquí es donde empieza el flamenco.
Aunque no se puede afirmar con total certeza que el flamenco naciera aquí, sí se considera uno de sus lugares de origen. Y no es casualidad, la acústica natural de estas cuevas las hacía perfectas para cantar, tocar la guitarra y marcar el compás con las palmas. Si estáis con la duda, os lo recomendamos, porque la verdad es que en cada una de las casitas van enseñando, por ejemplo, dónde vivían la gente, dónde cosían, dónde cocinaban, un poco donde comienza el flamenco, y bueno, la verdad es que es muy curioso de ver y te explican la historia muy chula. Y otra de las cosas que también tiene este museo es un increíble mirador hacia la Alhambra de Granada. Y para terminar el día, vamos a visitar un lugar que sin duda os dejará sin palabras. Venimos ahora del barrio Sacromonte. Hay unos caminos que llevan hasta el sitio que vamos ahora, que está allí arriba del todo, que lo sellaremos porque es un mirador súper espectacular. Bueno, y después de muchísimo subir, ya estamos aquí descansando con las mejores vistas de la ciudad, la Alhambra de Granada. No hay mejor forma de despedirse de Granada que desde este mirador, con toda la ciudad iluminada a nuestros pies. Una ciudad mágica, en el corazón de Andalucía, que enamora a todo el que la visita. No olvidéis suscribiros al canal, darle me gusta a este vídeo y nos vemos en la próxima aventura.